Muy buenas tardes, habla de nuevo con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, Ciudad Merliot, República de El Salvador. Hoy, domingo 31 de enero 2021, último día de este mes, vamos a continuar con el estudio del libro de Eclesiastés. Ayer, gracias a Dios, comenzamos con la primera clase y nos sentimos muy felices de haber hecho ya esta transmisión, de haber iniciado este estudio que desde hace un mes se ha venido anunciando. Gracias a nuestro Dios que ha permitido hacerlo. De manera pues que antes de proseguir con lo que corresponde a este día, vamos a ponernos siempre en las manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque estamos de nuevo en el estudio de tu divina palabra y especialmente en el estudio de este interesante y edificante libro como lo es el libro de Eclesiastés. Siempre te suplico que me ayudes a que todo lo que diga sea dirigido por el Espíritu Santo y que sea de mucha ayuda para todos los hermanos como las hermanas y los amigos, amigas que escuchen este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ayer comenzamos la parte que corresponde a los aspectos que hablan acerca de la veracidad de este estudio, o sea, los argumentos a favor de la autoría de Salomón. Ya hemos visto dos argumentos. Esos argumentos son las reclamaciones internas y el punto de vista tradicional, así como vimos la canonicidad como tercer punto. Ahora vamos a ver el cuarto punto en favor de esta condición de que fue Salomón el que escribió este libro. Y este cuarto punto trata acerca de la evidencia lingüística. Los estudios más recientes han demostrado que el libro no pudo haber sido escrito durante el período posterior al exilio. En una extensa obra, el escritor Daniel Fredericks mostró que el texto de Eclesiastés se alinea con el hebreo bíblico primitivo. Su evaluación estuvo de acuerdo con los hallazgos de Whitley Robert Gordis. El hebreo de Eclesiastés no refleja otros escritos hebreos que den una fecha en el período posexílico, como sucede con el caso de Malaquías, Esther o Primero y Segundo Crónicas. Sin embargo, tiene similitudes con otras escrituras poéticas hebreas, incluso el libro de Proverbios, a pesar de afirmaciones de lo contrario. Especialmente comparte las características lingüísticas de otra literatura de sabiduría antigua. Su estilo refleja los recursos literarios que se utilizaban con frecuencia en la antigüedad. La unidad y la armonía del libro añaden credibilidad a la idea de que el libro fue escrito por un autor, no por varios autores, como algunos han pretendido decirlo y que lo expresé en los argumentos que hablan en contra de esta autoría. El quinto argumento
a favor de la autoría de Salomón trata sobre los paralelos antiguos. El texto hebreo de Eclesiastés no solo se alinea mejor con escritos hebreos anteriores, sino que también tiene sorprendentes similitudes con otras literaturas anteriores en la literatura egipcia antigua. El escritor Duane Garrett declaró que los términos, conceptos y estructuras en Eclesiastés se comparan con instrucción de Pahotep, que enseña cómo tratar con inferiores y superiores. Hay otra instrucción de Duaf, que estima altamente la labor de un funcionario del gobierno. Otra instrucción del rey Amenedet, que nos recuerda Eclesiastés 12, e instrucción para el rey Mericare, que combina consejos morales, políticos y religiosos. Hay otros paralelismos en escritos pesimistas, tales como las amonestaciones de un profeta, el hombre cansado de la vida y el canto del arpista. Este último es similar a lo que veremos más adelante en Eclesiastés capítulo 3, verso 22, y más adelante en Eclesiastés capítulo 9, versos 7 al 9. Por eso dice: regocíjate en tu corazón, el olvido te beneficia, sigue tu corazón mientras vivas, pon mira sobre tu cabeza, vístete de lino fino, úngete con aceites dignos de un Dios, acumula tus alegrías, no dejes que tu corazón se hunda, sigue tu corazón y tu felicidad, haz tus cosas en la tierra como lo ordena tu corazón. Esto es sacado de la literatura antigua egipcia. Ahora leamos los textos de Eclesiastés que mencioné hace un momento. Vámonos a Eclesiastés 3:22, donde dice: así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Luego vámonos a Eclesiastés 9:7 al 9. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Originada en Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh también es sorprendentemente similar a Eclesiastés capítulo 9, versos 7 al 9 que acabamos de leer. Noten lo que esta epopeya dice: tú, Gilgamesh, llena tu vientre, hazte feliz de día y de noche, de cada día hagas fiesta de regocijo, día y noche baila y juega, que tus prendas destellen, lava tus cabezas, báñate en agua, presta atención al pequeño que sostiene tu mano, que tu cónyuge se deleite en tu pecho, porque esta es la tarea de la humanidad. Son textos del Antiguo Oriente relacionados con el Antiguo Testamento. Bueno, ahora vamos a entrar
a las conexiones históricas. Estas conexiones históricas son muy importantes para seguir comprendiendo el escrito del libro de Eclesiastés. Los detalles que se encuentran en Eclesiastés están de acuerdo con la descripción de Salomón en Primero Reyes. Y veamos primeramente sobre la primera conexión histórica. Se refiere a la sabiduría. El autor de Eclesiastés afirmó poseer gran sabiduría, más que aquellos que habían señoreado sobre Jerusalén antes que él. Veamos Eclesiastés 1:16. Yo siempre les vuelvo a aclarar, ahorita yo estoy tomando textos de cualquiera de los capítulos, de los 12 capítulos que tiene el libro, porque solamente estoy relacionando. Ahorita no estamos estudiando texto por texto, comenzando desde el capítulo 1. Quiero que ustedes entiendan esta situación para que no crean que ya nos adentramos en el desglosamiento de versículo por versículo. Bueno, hablemos de esta conexión histórica, la sabiduría. El autor de Eclesiastés, como decía, afirmó poseer gran sabiduría más que aquellos que habían señoreado sobre Jerusalén antes que él. Leamos Eclesiastés 1:16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Los términos sabio y sabiduría predominan en el texto del libro con un total de unas 50 veces. En 1 Reyes capítulo 3 verso 9 dice así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Salomón le pidió sabiduría a Dios y se le concedió su deseo. Noten lo que dice en 1 Reyes 3:12. El Señor respondió: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. En el libro Primero de Reyes, leamos desde los versos 29 al 31 del capítulo 4. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que las de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Bueno, esta es la primera conexión histórica hablando de la sabiduría. Veamos la segunda conexión histórica, y se trata de Proverbios. De acuerdo con Eclesiastés 12:9, el predicador había escuchado e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Esto corresponde a 1 Reyes capítulo 4 versos 32 al 34. Y leamos: y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales,
sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Muchos de estos se han conservado en el libro de Proverbios. Por ejemplo, noten Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 25:1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Bueno, entremos ahora a la tercera conexión histórica. Esa tercera conexión histórica es la riqueza. El autor de Eclesiastés poseía una gran riqueza, incluidas casas, viñedos, huertos, jardines, siervos, vacas, ovejas. Todo lo que podamos mencionar de riqueza de aquel tiempo, él lo tenía. Noten lo que dice en Eclesiastés capítulo 2, versos 4 al 7. Engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Imagínense, por eso esta conexión histórica se refiere a la riqueza de Salomón. Dice que además amontonó también plata y oro y tesoros de reyes de provincias. Eclesiastés 2:8. De manera similar, la riqueza de Salomón se describe en 1 Reyes, capítulos 4 al 10. Los gobernantes de naciones sometidas le traían tributo que consistía de oro, de plata y de otros bienes preciosos. Entonces dice la palabra en 1 Reyes 10:23 que así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. ¿Por qué estoy incluyendo esto? ¿Interesa esta riqueza? No, es que hay que ver la realidad de Salomón. Hay que entender ese aspecto de Salomón, las posesiones que tenía. La cuarta conexión histórica son los proyectos de construcción. El predicador en Eclesiastés participó en proyectos extensos de construcción. Ahí lo describe en Eclesiastés capítulo 2, versos 4 al 6, coincidiendo con lo que se dice acerca de Salomón en el libro primero de Reyes, los capítulos 6 y capítulo 7. Ese texto describe su construcción del templo en Jerusalén. Imagínense que la construcción de este templo en aquel tiempo, no estamos hablando de los avances de ingeniería modernos, en aquel tiempo tardó 7 años en completarse, seguido por su construcción de un palacio para él que tardó 13 años en completarse. Entonces, Salomón también llevó a cabo extensos proyectos de construcción en otras partes de su reino, incluidos Azor, Megiddo y Gezer. En 1 Reyes, capítulo 9, versos 15 al 19, note lo que dice. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová. La leva era un impuesto.
y su propia casa, dice, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet-Orón, a Balaat y a Talmor en tierra del desierto. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Primero Reyes 9:15 al 19. Incluso hizo naves en Esión Geber. Primero Reyes 9:26 dice, hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber, que está junto a Elot, en la tierra del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros en relación a los proyectos de construcción que tocan precisamente en estas conexiones históricas? Que ninguna figura en la historia del Antiguo Testamento rivaliza con Salomón en su afinidad por los proyectos de construcción. La quinta conexión histórica se refiere a las mujeres, y tengo que mencionarlo porque la Escritura lo dice, hermanos. El escritor de Eclesiastés declaró que él había acumulado para sí mismo los deleites de los hijos de los hombres, muchas concubinas. Eclesiastés 2:8 dice, me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hizo de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Entonces usted dirá, ¿pero y qué? Usted a lo mejor pueda pensar en la música actual, en el modernismo, los avances tecnológicos que hay. No, usted póngase en aquel tiempo de Salomón. Él tenía lo mejor de lo mejor en cuanto a cantores, en cuanto a música. Tenía todas esas posesiones. Esto también concuerda con la descripción de Salomón, quien tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Primero Reyes 11:3. La sexta conexión histórica se refiere a la asamblea. Como se señaló anteriormente, la palabra hebrea para asamblea se relaciona con la palabra para predicador, coelec. En Eclesiastés 1:1 dice, otra vez lo repetimos, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, esta palabra tiene un vínculo directo con Salomón en 1 Reyes capítulo 8. Al comienzo de ese capítulo se describe al rey congregando un gran número de personas, incluso toda la congregación de Israel. Noten lo que nos expresa 1 Reyes capítulo 8, versos 1 y 5, leamos. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Entonces, luego, al final del capítulo, se hace referencia al pueblo
como una gran congregación, o sea, el Kaal en el idioma hebreo. Dice Primero Reyes 8:65, en aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, refiriéndose a Israel, tratándola como congregación, desde donde entran en Amad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Veamos la séptima conexión histórica. Esta séptima conexión histórica se refiere a las declaraciones comparativas. Varios comentarios en Eclesiastés son similares a los atribuidos a Salomón en Primero Reyes. Por ejemplo, Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, esto es similar a la declaración paréntesis de Salomón en Primero Reyes 8:46, donde dice: porque no hay hombre que no peque. Además, el predicador declaró en Eclesiastés 7:28, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Esto coincide con la experiencia personal de Salomón, a saber, tenía 1000 mujeres como esposas y concubinas, y estas, señala la Escritura, noten esto, y lo vamos a leer en unos momentitos, que no se ignora, no se pasa por alto esta situación de Salomón. Estas mujeres apartaron su corazón del Señor Dios. Leamos Primero Reyes capítulo 11, versos 1 al 8. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Cómo le hizo? Esa respuesta nunca se la podré dar yo. Pero que fue una realidad, es una realidad. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Primero Reyes 11, 1 al 8. ¿Qué es lo que podemos concluir de todo esto? Que en vista de la evidencia presentada, no hay ninguna razón legítima para rechazar a Salomón como el autor de Eclesiastés. De hecho, los argumentos sustanciales nos obligan a aceptarlo como el autor del libro de Eclesiastés. Esto es una realidad, mis estimados hermanos, hermanas, amigos y amigas
que están escuchando este interesante mensaje de la palabra de Dios en relación al libro de Eclesiastés. Hablando acerca de la fecha, los que rechazan la autoría de Salomón no están de acuerdo sobre cuándo se escribió el libro, teniendo en cuenta sus diversas teorías. Las fechas oscilarían entre el 800 a.C. hasta el 200 a.C. Sin embargo, si Salomón es aceptado como el autor, la fecha de la composición del libro obviamente se ajustaría a su reinado. Debido al hecho de que el autor estaba llegando al final de su vida, lógicamente tiene que ubicarse cerca del final del reinado de Salomón. Por lo tanto, la fecha asignada para el libro es alrededor del año 940 al 930 a.C. Bueno, hablando también acerca del texto. El texto hebreo del libro de Eclesiastés tiene un fuerte apoyo para su autenticidad. Los descubrimientos que se han hecho en el Qumran produjeron fragmentos de dos documentos conocidos como el 4QQOHA. Así son conocidos estos documentos, que incluían varias porciones del libro de Eclesiastés. Y también está el documento 4QQOHB. Es diferente al otro que termina con A, que termina con la letra B, que incluía Eclesiastés capítulo 1, versos 10 al 14. Estos no contenían variantes significativas del texto masorético. O sea, una vez más, confirma pues la exactitud de la tradición masorética. Las traducciones al idioma griego y siríaco y latín también ofrecen una confirmación adicional de la exactitud del texto. Hemos hablado de la fecha, hablamos del texto, ahora hablemos acerca del uso. Con el tiempo, miren qué interesante es esto, con el tiempo se convirtió en una tradición para los judíos leer Eclesiastés en sus sinagogas al tercer día de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos era una fiesta muy significativa para el pueblo judío. Y esta fiesta tuvo lugar a fines de septiembre o principios de octubre y conmemoraba el momento en que los israelitas estaban viviendo en moradas temporales después de haber sido sacados de la tierra en Egipto. Noten lo que dice Levítico 23:43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, usar el libro de esta manera demostraba el valor que los judíos les asignaron a sus enseñanzas. Bueno, era un uso verdaderamente fabuloso. El libro también tiene palabras y frases clave. Eclesiastés pues contiene varias palabras y frases que el autor repitió intencionalmente a lo largo del libro para dar énfasis. Una palabra notable es vi o miré, que aparece 50 veces de la sensación de inspección y comprensión. Salomón no estaba simplemente haciendo notas mentales, solo pensando pues de los datos, sino, que estaba de una manera crítica evaluando, estudiando y percibiendo. O sea, era un testigo ocular, por decirlo así. Pensar en lo que había observado le había llevado a él sabiduría, una palabra
que aparece 53 veces en varias formas. La sabiduría le permitió a Salomón determinar el comportamiento y las actividades apropiadas, a diferencia de aquellas actividades y acciones que se clasificarían como vanidad, la palabra evel, que vamos a ver mucho en este estudio. La palabra hebrea para vanidad aparece 38 veces en el libro, y al referirse continuamente a sí mismo, Salomón estableció su calificación para las conclusiones que había sacado. Estaba, en efecto, diciendo, sé de lo que estoy hablando. ¿Ve? Sé de lo que estoy hablando. 3 frases de uso frecuente en el libro son debajo del sol, aflicción de espíritu y coma y beba. La gran cantidad de palabras y frases clave como estas dan testimonio precisamente de la unidad del libro y de que hay un autor. Ahora bien, los temas. Los temas principales en Eclesiastés incluyen el temor, el tiempo, ver y conocer, comer y beber, la ganancia y la justicia, la vida debajo del sol, la aflicción de espíritu. Y algunas de las ideas principales se presentan como contraste. ¿Por qué digo que como contraste? Porque habla de la necedad y de la sabiduría, habla del bien y el mal, habla del gozo y de la angustia. Y un tema clave en el libro es la vanidad. Salomón identificó 21 áreas de vanidad. Y yo les voy a presentar estas 21 áreas que al adentrarnos al libro, cada una de ellas las vamos a ver. ¿Cuáles eran estas 21 áreas de vanidad de Salomón que él trató? Empiezo con la número 1 y usted va imaginando hasta el 21. Todas las obras de los hombres, y agregue la palabra vanidad. Indulgencia en el placer, vanidad. El provecho de la mano de obra, vanidad. La búsqueda de la sabiduría, vanidad. El enfoque en los logros terrenales. El logro, pero hecho mientras se ignora a Dios. Un énfasis excesivo en la vida y el vivir. La competencia, vanidad pues. Acumular riquezas, vanidad. Tratar de complacer a todos, vanidad. El uso insensato de palabras y promesas, vanidades. Tener mucho dinero, vanidad. El uso irresponsable de la riqueza, vanidad. La ambición codiciosa, vanidad. El uso de muchas palabras de manera magistral, vanidad. La asociación con amigos necios, vanidad. Tratar de entender las anomalías de la vida, vanidad. La indiferencia para con el mal, vanidad. El sistema de justicia y retribución, vanidad. Mirar los días venideros en busca de sentido y felicidad, vanidad. Y por último, la muerte misma, vanidad. Usted se preguntará, ¿pero cómo será eso? Pues tenga paciencia, hermano, hermana, amigo, amiga, que a su debido tiempo usted oirá la explicación para cada una de estas declaraciones. Salomón se centró en estas áreas mientras hacía sus observaciones sobre la vida. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? El predicador describió su objetivo en Eclesiastés 2:3 diciendo: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, para ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Cómo impactó este proyecto de investigación al predicador? ¿Con qué propósito registró sus hallazgos? Estudios modernos han formado varias opiniones sobre el libro
y sobre su autor. Veamos algunos puntos de vista. El primer punto de vista es pesimista y escéptico. ¿Por qué digo esto? Porque el autor de Eclesiastés abordó directamente varios aspectos negativos de la vida. Su repetición de la palabra hebrea, por ejemplo, para vanidad, evel, confirma esta evaluación. Es decir, se ve pues que el movimiento sin fin de la vida no trae ningún cambio ni beneficio real. Todo lo que sucede parece estar predeterminado y el hombre no puede cambiar el curso de la vida, sino que simplemente tiene que esperar su destino. La experiencia enseña que el bien no siempre gana. A veces la maldad conquista la justicia. La virtud no trae ninguna ventaja discernible sobre la maldad. La muerte interrumpe bruscamente todos los objetivos de la vida y es imparcial entre buenos y malos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Sobre estas opiniones, sobre el libro y el autor, el segundo punto de vista es que está frustrado con las inconsistencias de la vida. Este punto de vista señala los temas dualistas que aparecen a lo largo del libro: sabiduría y necedad, poder y opresión, conversación y silencio, riqueza y pobreza. Lo que crea frustración es la falta de resolución de estos opuestos. Es decir, que ningún curso establecido traerá riqueza y poder, y ningún curso obvio traerá necedad y pobreza. Entonces, por lo tanto, existe una tensión, y esta tensión se ilustra mejor con los polos opuestos que se encuentran en los capítulos de Eclesiastés, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 9. El tercer punto de vista es egocéntrico y materialista. La repetición del tema coma, beba y diviértase parece dar credibilidad a este punto de vista. A menudo el predicador mantuvo lo que muchos consideran una forma de vida hedonista. El otro punto de vista es el existencialista original. O sea, a medida que el predicador se involucraba en proyectos de investigación y emprendimientos materialistas, comenzó a hacer suyo el punto de vista que dice: se trata de mí. Entonces, en conclusión, podemos decir lo siguiente: no debemos inferir, pues, que el predicador era un pesimista enigmático que oscilaba entre la piedad ortodoxa y el secularismo indulgente. Más bien, el libro de Eclesiastés consiste en las reflexiones de un hombre piadoso sobre un hombre maldito, sobre un mundo, mejor dicho, un mundo que estaba totalmente maldecido, sometido por una situación verdaderamente muy dificultosa. El objetivo, pues, del predicador era instruir a su audiencia cómo vivir en el mundo como lo que es en realidad, en lugar de vivir en un mundo de falsas esperanzas. Por lo tanto, Eclesiastés desafía a sus lectores a conocer su propia mortalidad. En otras palabras, tienen que abandonar toda ilusión de importancia personal, enfrentar la muerte y la vida directamente y aceptar con temor y temblor su dependencia de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo en este estudio en las próximas clases. Les invito en el nombre del Señor que el próximo sábado y domingo
vamos a tener ya las dos clases que adentran dentro del estudio del libro de Eclesiastés en el primer capítulo. Dios bendiga su bendita palabra.